Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Digo, imaginemos por un momento que existe una especie de cuenta bancaria cósmica. Ok, una cuenta cósmica. Suena interesante. Sí, una que registra pues todo el valor de nuestras acciones éticas y espirituales. Pero tiene una regla oculta y bastante aterradora. ¿Cuál es la regla? Cada vez que nos aseguramos de que alguien vea nuestra buena acción, o sea, para recibir su aprobación, el saldo de esa cuenta se reduce inmediatamente a cero. Cero total. ¡Qué fuerte! Así es. Y bueno, venimos de analizar el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde vimos el estándar ético absoluto del Sermón del Monte. Allí se abordó el qué de la justicia. Exacto. Las acciones externas en sí mismas. Pero al entrar al capítulo 6, versículos del 1 al 18, nos topamos con un análisis muy incisivo de la psicología humana. El texto deja de enfocarse en las acciones y comienza a diseccionar, digamos, la anatomía de nuestras motivaciones. O sea, el por qué y para quién hacemos lo que hacemos. Exactamente. Y la verdad es un análisis teológico y psicológico brillante. Nos muestra cómo funciona la naturaleza humana dentro de lo que los sociólogos llaman una cultura de honor y vergüenza. Que era exactamente el contexto del judaísmo del primer siglo, ¿verdad? Totalmente. Y lo que se aborda aquí son las tres disciplinas espirituales más prominentes de esa época, que son dar, orar y ayunar. Ajá. Y la tesis central es fascinante. Fíjate que nuestra naturaleza tiene una capacidad asombrosa para tomar las herramientas más puras, las que fueron diseñadas para conectarnos con lo divino y convertirlas en un mecanismo sofisticado de relaciones públicas. ¿Es como usar la piedad para alimentar el ego? Sí, sí, sí. Es la tendencia humana por excelencia. Y tiene mucho sentido que la advertencia inicie directamente con la caridad. Digo, si lo pensamos filosóficamente, si queremos fingir justicia frente a nuestra comunidad, lo hacemos horizontalmente a través del dar. Claro, es lo más visible. Vamos a mirar las palabras exactas que se utilizan aquí porque el lenguaje es sumamente revelador. Leo los versículos del 1 al 4. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Ujú. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Así es. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Sabes, la exégesis de este pasaje requiere que nos detengamos en la palabra hipócrita, porque en nuestro uso contemporáneo es simplemente un insulto. Sí, le decimos así a alguien inconsistente. Exacto, pero en el griego del siglo I la palabra hipócrites no era un término moral, era una profesión. ¿Una profesión? Sí, se refería literalmente a un actor de teatro. Ah, wow. Alguien que se ponía una máscara enorme para proyectar una emoción específica frente a una audiencia. O sea, que hay personas que convierten la religión en una obra de teatro. Precisamente. Y sobre esa frase tan curiosa de tocar trompeta, D.A. Carson documenta un contexto histórico indispensable. Él explica que de hecho no hay evidencia de que la gente común caminara por las calles tocando instrumentos antes de dar una moneda. Ah, ok, no era literal en la calle. No en el día a día. Sin embargo, Carson subraya que durante las grandes festividades en el Templo de Jerusalén, las donaciones sustanciales sí se anunciaban públicamente con el sonido de los shofares, los cuernos de carnero. Claro, creaban oportunidades de oro para la ostentación pública. Sí, todo disfrazado de generosidad institucional. Es increíble, pero a ver, analicemos la mecánica de esto. ¿Por qué existe este instinto humano de necesitar testigos para validar nuestra propia moralidad? Es una gran pregunta. Parece que no nos basta con saber que hicimos el bien, ¿sabes? Es como si necesitáramos el reconocimiento del grupo para sentir que la acción tuvo valor real. Ujú. Me recuerda a las redes sociales de hoy. Documentamos nuestras buenas obras para recibir ese aplauso virtual. Es como si la aprobación social fuera la verdadera moneda de cambio. Totalmente.
Y ahí es donde William Barclay aporta una profundidad analítica crucial a este texto. Él examina la frase «ya han recibido su recompensa» Ajá. y señala que el verbo griego que aparece en los manuscritos originales es apechein. Y fíjate, no era un término religioso, ¿No? ¿Qué era entonces? era un término comercial y técnico muy específico. Se usaba en los documentos de contabilidad de la época y significaba recibir un pago completo. ¡Wow! O sea, literal, un recibo. Literalmente la palabra que se estampaba en un recibo para cerrar una transacción. Así que la implicación teológica es devastadora. A ver, Si tu motivación secreta al dar es generar una imagen de bondad ante la sociedad y la sociedad te admira por ello, pues la transacción comercial se da por concluida. te pagaron con aplausos. Exacto. Nos han pagado con aplausos. No hay ningún saldo pendiente en el cielo porque ya cobramos el cheque por adelantado. Esa analogía de verdad lo cambia todo. Es el equivalente financiero de retirar prematuramente un fondo de inversión asumiendo una penalización masiva. Sí, tal cual. Obtenemos la satisfacción inmediata, la dosis de dopamina del reconocimiento público hoy, pero al hacerlo, aniquilamos por completo el interés compuesto de una recompensa eterna mucho mayor. Es una excelente forma de visualizarlo, El costo de oportunidad del aplauso humano es astronómico. definitivamente. Y Charles Spurgeon abordaba este mismo dilema. Él concluía que la verdadera disciplina cristiana requiere mantener nuestras obras de caridad tan en el anonimato que apenas nosotros mismos seamos conscientes de haberlas realizado. Qué difícil suena eso. ¿Lo es? Spurgeon decía que no debemos dejar que la memoria se regodee en nuestra propia bondad, porque en el momento en que nos felicitamos a nosotros mismos, ya estamos actuando para una audiencia. Aunque sea la audiencia de nuestro propio ego. Exactamente. Bueno, ahora, si la generosidad es la forma en que fingimos justicia horizontalmente ante la comunidad, la oración es la forma en que intentamos fingirla verticalmente ante Dios. Sí, y de paso ante los espectadores religiosos. Claro, es el paso lógico en esta deconstrucción de la hipocresía. Leo los versículos del 5 al 8. Te escucho. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Este pasaje es riquísimo. Fíjate que el contexto histórico de estas esquinas de las calles es fascinante. ¿Qué pasaba ahí? Pues el judaísmo devoto mantenía horas estrictas de oración, generalmente a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Ok, Y R.T. France realiza un análisis sociológico de este comportamiento. Él explica que si bien la oración normalmente no se realizaba en medio de la calle, un individuo calculador podía planear deliberadamente sus recados diarios para que la hora exacta lo sorprendiera, entre comillas, casualmente en la intersección más transitada del mercado. qué conveniente, o sea, todo fríamente calculado. Totalmente. Se detenía, levantaba las manos y demostraba su piedad ante la mayor audiencia posible. Puro teatro. Sí. Y contra esta coreografía del ego, la instrucción de Jesús es entrar al aposento. Y en la arquitectura de las casas del siglo I, esa palabra griega, tamellón, no designaba un dormitorio común y corriente. ¿A qué se refería? Era el cuarto interior, un espacio sin ventanas, diseñado originalmente como un almacén para proteger los tesoros o las provisiones de la familia. Ah, la despensa, digamos. Exacto. Es el único lugar de la casa donde la exhibición pública es físicamente imposible. Claro, nadie te va a ver ahí adentro. Pero a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo porque me cuestionan la mecánica de esta instrucción, especialmente a la luz del versículo 8. A ver, dime. El texto afirma categóricamente que Dios ya tiene un conocimiento exhaustivo de nuestras necesidades antes de que pronunciemos una sola palabra. Sí, así es. Entonces, si aceptamos esa premisa de omnisciencia, ¿cuál es la utilidad de articular peticiones? Digo, si el objetivo es simplemente el aislamiento en ese tamellón para evitar la hipocresía y Dios ya tiene el inventario completo, usar palabras parece redundante. Es un excelente punto. Y esa es precisamente la tensión filosófica que este texto busca resolver. Ajá.
Adam Clarke ofrece una perspectiva teológica que desarma esa contradicción. Él sostiene que la oración jamás fue diseñada para ser un mecanismo de transferencia de información. Ok. O sea, Dios no necesita que le actualicemos su base de datos sobre nuestra situación financiera o emocional. El propósito de la oración, según Clarke, es alinear la conciencia humana. Alinearla. ¿Cómo? Es una herramienta para obligarnos a confrontar nuestra propia vulnerabilidad, ilumina nuestra dependencia absoluta y recalibra nuestra atención hacia la soberanía de Dios. Ya entiendo. No oramos para cambiar el conocimiento de Dios sobre nuestra crisis. Oramos para cambiar nuestra propia postura frente a esa crisis, reconociendo que la provisión viene de Él. ¡Wow! Eso explicaría la prohibición explícita de las repeticiones sin sentido. Si el objetivo no es informar a Dios, entonces la elocuencia o el volumen de palabras pierden toda relevancia táctica. Absolutamente. Y el término griego batalogeo, que se traduce como repeticiones sin sentido, evoca un balbuceo interminable. Como hablar por hablar. ¿Sí? Refleja la mentalidad pagana de la antigüedad. En ese entonces, se creía que las deidades eran distantes, apáticas o reacias a ayudar. Entonces tenían que insistirles. Exacto. Creían que la única forma de obtener un favor era mediante mantras interminables, desgastando a los dioses con palabrería para forzarlos a actuar. ¡Qué agotador! Muchísimo. Y tratar de aplicar esa fórmula a un Dios omnisciente es, en esencia, un insulto a su naturaleza paternal. Es ignorar la profunda sabiduría del libro de Eclesiastés. Que dice que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, ¿no? Sí, y que por lo tanto, nuestras palabras deben ser pocas y precisas. Y esto nos sirve como un puente perfecto, porque una vez deconstruido el modelo pagano y el modelo hipócrita, el texto nos proporciona una estructura de cómo debería ser esta recalibración de la que hablas. Es un modelo maestro de prioridades. Totalmente. El Padre Nuestro. Así es. Leo los versículos del 9 al 15. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ujú. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Fíjate que la genialidad de esta estructura radica en su orden inquebrantable de prioridades. A ver, Antes de que se nos permita articular una sola necesidad personal o material, el modelo exige que establezcamos el marco de referencia cósmico. Empieza con la santidad de su nombre, la venida de su reino y la ejecución de su voluntad. es una sumisión radical del ego. Sí, y la frase hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es teológicamente profunda, porque en la esfera celestial, la voluntad divina no encuentra resistencia ni fricción. Claro, se cumple de inmediato. Exacto, y al orar para que esa misma realidad se manifieste en la tierra, no estamos adoptando una postura de resignación pasiva ante el destino. Estamos invitando activamente a que nuestras propias vidas y decisiones se conviertan en los instrumentos mediante los cuales esa voluntad irrumpa en el presente. ¿Sabes? Es como si estas primeras 3 peticiones funcionaran como una brújula magnética. Digo, si la mente humana está desorientada por la ansiedad, el materialismo o el miedo, estas declaraciones fuerzan a la aguja a recalibrarse hacia el norte verdadero. Me encanta esa analogía, la brújula magnética. Sí, aunque me parece vital la advertencia que hacía el teólogo F. Bruce sobre este texto. Él argumentaba que existe un peligro inmenso en convertir esta oración en una especie de fetiche o en un conjuro. Sí, un gran peligro. Porque si la memorizamos y la recitamos en piloto automático, sin involucrar el intelecto ni la voluntad, terminamos cayendo exactamente en el batalogeo, las repeticiones sin sentido que Jesús acababa de condenar. O sea, es un molde, no un hechizo mágico. Una advertencia crítica, sin duda. Y una vez que la brújula está calibrada hacia los propósitos divinos, el modelo desciende al terreno de la supervivencia humana. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y aquí pasamos a lo físico, ¿no? Sí, y es fascinante observar cómo esta transición incomodaba a algunos eruditos de los primeros siglos. Juan Calvino, por ejemplo,
criticó fuertemente a los primeros teólogos de la Iglesia que intentaban alegorizar el pan, Alegorizarlo. ¿Cómo así? pues a estos pensadores les parecía demasiado mundano y poco espiritual que, en medio de una oración tan trascendental, se pidiera algo tan ordinario como comida física. Ah, querían hacerlo más místico. Exacto. Argumentaban que el pan debía representar el sacramento de la comunión o la asimilación de la palabra de Dios. Ya veo. Pero Calvino catalogó esta hiperespiritualización como excesivamente absurda, Qué directo. muy directo. Argumentaba que Dios no es solo un arquitecto cósmico, es un padre. Y como padre, está profundamente interesado e involucrado en la realidad biológica, material y mundana de sostener la vida física de sus hijos. Me parece un balance teológico súper necesario. O sea, Dios se preocupa por el metabolismo humano tanto como por el alma. Así es. Pero fíjate que inmediatamente después de la provisión material, entramos al terreno de la provisión moral, que es el perdón de las deudas. Y aquí la estructura asume un riesgo tremendo al condicionar el perdón que recibimos al perdón que otorgamos. Sobre eso, Adam Clarke ofrece una explicación fenomenal. Él analiza por qué se utiliza el lenguaje financiero de las deudas para hablar del pecado. Ah, otra vez términos financieros. Sí. En el marco de la teología clásica, el ser humano fue creado con el propósito fundamental de glorificar a su Creador. Entonces, cada vez que fallamos en ese propósito, no estamos rompiendo simplemente una regla arbitraria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos incurriendo en una falta contra el propósito mismo de nuestra existencia. Es, en términos legales, una deuda incalculable contraída con la justicia divina. Una deuda metafísica que la humanidad carece de los recursos para liquidar. Imposible de pagar. Imposible. Por eso imploramos la cancelación de esa deuda por pura gracia. Pero el texto establece una cláusula de coherencia moral ineludible. ¿Cuál es esa cláusula? Es hipocresía teológica exigir el indulto de una deuda infinita mientras asfixiamos a nuestro prójimo por una deuda finita. Claro, tiene todo el sentido. Y esa coherencia nos lleva directamente a la siguiente petición que te confieso siempre me ha generado cierta fricción intelectual. ¿Así? ¿Cuál? La de no nos dejes caer en tentación. Porque a simple vista, la frase parece sugerir que, a menos que oremos, Dios tiene la intención activa de empujarnos hacia una trampa moral. O sea, ¿por qué tendríamos que pedirle a Dios que no haga algo que va en contra de su propia naturaleza de santidad? Es una excelente objeción, muy válida. Pero la clave aquí está en entender el lenguaje idiomático de la época. A ver. En ese entonces, permitir que algo sucediera a menudo se expresaba como causar que sucediera. No es que Dios sea el autor de la tentación, sino que estamos pidiendo que su providencia no nos coloque en escenarios donde nuestra debilidad garantice nuestro colapso. Ah, ok. Es una petición de protección preventiva, digamos. Exacto. Y Charles Spurgeon lanzaba una advertencia severa sobre la hipocresía práctica de esta petición. Él argumentaba que es una blasfemia vergonzosa pronunciar fervientemente, no nos dejes caer en tentación durante la mañana, Ajá. y luego, por la tarde, caminar voluntaria y deliberadamente hacia los lugares, relaciones o situaciones donde sabemos perfectamente que nuestra integridad será comprometida. Wow. Pedir protección divina mientras nos lanzamos imprudentemente al fuego es burlarnos de la oración que acabamos de hacer. Tiene toda la lógica. Y hablando de someter los apetitos físicos y mantener esa coherencia entre lo que oramos y lo que hacemos, llegamos a la tercera y más íntima de las disciplinas abordadas aquí, El ayuno. el ayuno. Es interesante que el texto asuma que esto es una práctica normativa. No dice en el caso hipotético de que decidan ayunar, sino cuándo ayunen. Leo los versículos del 16 al 18. Adelante. Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Para captar la ironía de este pasaje, debemos recurrir a los datos históricos. F. Bruce documentó que las facciones más estrictas del fariseísmo habían establecido la costumbre de ayunar rigurosamente 2 veces por semana, ¿Qué días eran? los lunes y los jueves.
La tradición afirmaba que estos eran los días en que Moisés había ascendido y descendido del monte Sinaí. Sonaba muy piadoso. Sí, pero no es coincidencia que los lunes y los jueves fueran también los principales días de mercado en Jerusalén. No me digas. Sí, eran los días en que las calles y plazas estaban repletas de gente de las zonas rurales. Así que la disciplina privada se sincronizaba perfectamente con los días de máxima audiencia. ¡Qué conveniencia! Y para asegurar que todos notaran su sacrificio, no se lavaban la cara, se ponían ceniza en la cabeza y adoptaban expresiones de sufrimiento extremo. La devoción se convertía en un espectáculo de victimización santa. Es la misma dinámica de Apechín, el recibo de pago, operando a través de la lástima pública. Y frente a eso, la instrucción es, unge tu cabeza y lava tu rostro. Que, bueno, entiendo que en nuestra cultura moderna suena a un ritual esotérico. Sí, pero en ese entonces era todo lo contrario. Da Carson lo clarifica de manera contundente. El aceite y el lavado en el primer siglo no eran símbolos de un gozo místico o un ritual especial. Eran sencillamente el estándar de higiene y aseo personal diario. O sea, lávate y peínate. Exacto. La instrucción de Jesús se traduce hoy como dúchate, peínate y arréglate como cualquier otro martes. Claro. La disciplina es un asunto estrictamente entre tu voluntad, tu cuerpo y tu creador. Tu apariencia externa no tiene por qué emitir señales de humo sobre la severidad de tu disciplina interior. Hoy en día, cuando se discute esta disciplina, solemos encontrar interpretaciones muy amplias. Escuchamos frecuentemente la frase estoy ayunando de las redes sociales, o la aún más popular, he decidido ayunar del pecado durante esta temporada. Uf, sí. Suena muy piadoso, pero me pregunto si no estamos diluyendo la radicalidad de lo que realmente significa el ayuno bíblico. Esa es una de las grandes confusiones modernas. Y Adam Clark fue implacable al desmentir esta idea. ¿Qué decía él? Él argumentaba, con una lógica férrea, que la frase ayunar del pecado es una imposibilidad teológica y un absurdo bíblico. Fuerte. Es que el ayuno, por definición, implica abstenerse temporalmente de algo que es lícito, bueno y necesario para el sustento, con el fin de priorizar una realidad superior. Claro, como la comida. Exacto. Pero el pecado bajo ninguna circunstancia y en ningún universo teológico debería formar parte de la dieta habitual de un individuo. Uno no ayuna del pecado. Uno se arrepiente y huye del pecado de forma permanente. Qué gran distinción. El ayuno bíblico es intrínsecamente la privación voluntaria de alimento físico. Y lejos de ser una práctica de autodesprecio o castigo corporal, la visión clásica, como la articulaba Spurgeon, es ver el ayuno como el engordamiento del alma. Me encanta esa frase. El engordamiento del alma. Es preciosa. Al silenciar temporalmente los apetitos fisiológicos más básicos, se agudiza la sensibilidad espiritual y se fortalece la dependencia exclusiva en la provisión del espíritu. Es una imagen poética pero profundamente exacta de cómo funciona la negación propia cuando no está contaminada por el deseo de ser vistos. Y creo que esto nos permite destilar el hilo conductor de toda esta sección de Mateo 6. Hemos navegado por la ofrenda económica, la oración verbal y la disciplina corporal extrema. Y el diagnóstico que atraviesa estos 18 versículos es que la motivación es la verdadera brújula de la espiritualidad humana. Así es. El texto nos confronta con la cruda realidad de que las herramientas más sagradas, instituidas por el mismo Dios para forjar carácter e intimidad, pueden ser fácilmente secuestradas por nuestro ego, transformadas en plataformas de autopromoción. Es un peligro constante. La advertencia es clara. El aplauso del mundo, el reconocimiento social, el respeto de nuestros pares religiosos, todo eso es un recibo barato y de corta duración. La tesis fundamental aquí es que fuimos diseñados para operar bajo la mirada de una audiencia de uno. La audiencia de uno. Exacto. El verdadero calibre de nuestras convicciones no se mide por lo que hacemos bajo los reflectores o frente a la congregación, sino por la lealtad y el sacrificio que estamos dispuestos a sostener en el tameón, en ese cuarto interior y secreto donde la única validación posible proviene de la naturaleza invisible de Dios. ¡Qué belleza! Ese concepto de la audiencia de uno reescribe por completo nuestras interacciones diarias. Nos despoja de la agotadora necesidad de gestionar nuestra imagen y nos invita a una intimidad real y silenciosa. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, te dejamos con este pensamiento, un pequeño experimento mental para tu propia práctica diaria.
La próxima vez que realices un acto de devoción, un sacrificio económico o te niegues un placer lícito por un propósito espiritual, hazte esta pregunta. Si supiera con absoluta certeza científica que absolutamente nadie en la faz de la Tierra se enterará jamás de esto que estoy haciendo, ¿lo seguiría haciendo con la misma convicción y el mismo gozo? Tu respuesta a esa simple pregunta revelará con precisión milimétrica la verdadera arquitectura de tu corazón. ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios, para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.